Bueno, buenas noches. Ya escuché la grabación, así que no puedo estar mucho tiempo en silencio. En esta noche venía pensando que hace rato tengo un título y no tenía un mensaje. Eh, con esto del tema que grabamos los mensajes, se me había ocurrido un título para alguna vez desarrollar un pequeño devocional. Y la verdad que cuando fui desarrollando este devocional, porque es pequeño, algo sencillo, me dio ganas después de quizás seguir indagando, ¿no? Pero el título, ¿sí?, es Cuando la racionalidad supera nuestra fe. Ese es el título para que podamos meditar en esta noche. Eh, y justamente vengo meditando en esto y analizando en mi vida, como cada uno de ustedes puede analizarlo también en la suya, cómo justamente nuestra racionalidad, nuestra cotidianidad, nuestro día a día, ¿sí?, el día a día de cada uno, sea lo que hagamos cada uno, al fin y al cabo el mismo sistema, ¿sí?, nos va absorbiendo y nos hace constantemente bajar la mirada, ¿sí?, bajar la mirada a los problemas, a las preocupaciones, a las cosas buenas y a las malas, ¿no? No estoy hablando todo de lo malo, ¿no? Pero nos hace justamente bajar la mirada, y sin darnos cuenta, en el momento que es probada nuestra fe, ¿sí?, muchas veces es vencida, o no, la fe no es vencida, sino nosotros somos vencidos en esa prueba, o no logramos superarla satisfactoriamente, ¿no? Por el temor, o por la duda, o por el miedo. Entonces nos encontramos en una situación compleja. Así que antes de avanzar, obviamente, analizamos y decimos qué importante es que nuestra vista, siempre, como dice la palabra de Dios, esté puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí?, en nuestro Salvador, el Señor Jesús, para que en los momentos difíciles, que los hay y los va a haber, podamos estar firmes y no caer, ¿no? Pero pensaba en una de las tantas lecturas tan lindas que hay en la palabra de Dios, en una muy conocida que está en Marcos 4:35, Marcos 4:35. En algunas Biblias podemos leer el título, ¿sí?, que dice Jesús calma la tempestad. Esta historia está en los 3 evangelios y por algo está en los 3, ¿no? Es porque de alguna manera nos tiene que quedar bien grabado. Y está bueno que por ahí en casa lo podamos hacer cuando leemos una historia así, que podamos leer la óptica de los 3 evangelistas que cuentan esta misma historia, porque siempre hay algún detalle diferente en cada uno y justamente nos da las diferentes ópticas de esto mismo que pasó, ¿no? Que vamos a detallar muy brevemente por el tema del tiempo. No vamos a estar leyendo las 3, sino solo la de Marcos, pero vamos a tratar de analizarlo brevemente. Dice Marcos 4:35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, ¿no?, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento, ¿no? Una vez que ya estaban cruzando, ¿no? El mar, dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, ¿sí?, presten atención a esta parte, y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿sí?, imagínense la desesperación de ese momento de estas personas que estaban con Jesús. Dice: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Es impresionante esta historia. Cada vez que la leo, y la leí 20.000 veces para preparar esto, me da escalofrío, ¿sí? Y me sigue dando.
Y brevemente la vamos a analizar desde el punto de vista de los integrantes de la barca, ¿sí? Y el milagro que hizo Jesús. Pero como para tener una idea, Cristo comienza a ser popular y la multitud, popular entre comillas, ¿sí? Y la multitud lo empieza a seguir justamente por sus obras y milagros. Vieron que dice ahí que despidiendo a la multitud, ¿sí? Él despide a la gente que estaba ahí en tierra, ¿sí? Aquellos que lo estaban siguiendo quizás por lo que hacía, y dice que pide cruzar al otro lado. Y en estas solo estaban los más cercanos a Jesús, ¿sí? Los más allegados a Jesús, sus discípulos, aquellos que seguían a Jesús de verdad. Así como podemos ser vos y yo en esta noche, que seguimos a Jesús, que estamos en la misma barca, esta barca de nuestra vida, ¿sí? Y estamos con Jesús, le seguimos de verdad y lo tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Como Salvador y Señor de nuestra vida. Al igual que esta gente que estaba ahí con Jesús en la barca. Y sin embargo, a pesar de que Jesús estaba en esa barca, ¿qué vino? ¿Vino qué? Una tempestad, una tormenta, ¿sí? O sea que los problemas, aunque estemos con Jesús, vienen igual. Las tormentas en la vida vienen igual, como nos puede pasar hoy en día, así como pasó en ese momento. Y la fe es probada, como les fue probada la fe a ellos, ¿sí? Y es el momento en donde tenemos que ver en qué situación estamos o qué es lo que vamos a hacer. Para eso, brevemente, vamos a estar viendo qué hicieron estas personas que estaban acá, o qué sintieron, o de alguna manera, qué es lo que les pasó a cada uno, ¿no? En primer aspecto, ellos tuvieron incredulidad, ¿sí? Y no la incredulidad cuando decimos, él es incrédulo porque no cree en Jesucristo como Salvador y él es creyente porque cree en Cristo. No, una incredulidad que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida diaria cuando justamente nuestra fe, ¿sí? Es entre comillas, derrotada, ¿sí? Por nuestra razón. ¿Sí? Es esa incredulidad que nos ciega y que no nos permite ver el poder de Dios. Y dice Hebreos 3:12, se los leo, dice que esto nos puede llevar a tener un corazón malo y apartarnos de Dios. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense la incredulidad lo que nos puede hacer, ¿no? Nos puede cegar, nos puede no disfrutar o descubrir o entender o aceptar o permitir, no sé, tantas palabras, el poder de Dios, ¿no? No dejar actuar, eso me gusta más. No dejar actuar en nuestra vida el poder de Dios. Esa incredulidad es la que tuvieron estas personas al tener miedo de esta situación, al dudar. Otra cosa que les pasó a ellos es un temor innecesario, ¿sí? Y me gustó eso, innecesario, porque tuvieron miedo de forma innecesaria. Es cuando tenemos temor infundado, nos preocupamos de antemano, ¿sí? No, Laura me mira acá porque yo soy el número uno en eso, sin confiar en el que verdaderamente tiene el poder. Esta misma historia en Mateo, el Señor les pregunta, ¿por qué teméis? ¿Sí? Acá en Marcos no, pero en Mateo sí. Dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo de esto? ¿Sí? Como sorprendido el Señor, como diciendo, ¿no vieron todo lo que vengo haciendo y lo que hago? ¿Todavía dudan de mí, de mi poder? ¿Por qué teméis? Imagínense que les pregunte a ustedes en lo que están pasando. ¿Por qué temen? Y me vino a la mente la historia de Pedro también, cuando él lo ve al Señor y sale a caminar en el agua, ¿sí? Esto pasa en Mateo 14:30, y dice Pedro, dice este versículo, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? Señor, sálvame. ¿Y qué pasó con Pedro acá? Tuvo miedo, porque, ¿qué dice acá? Pero al ver el fuerte viento, miró al lugar equivocado, miró al problema y no al que puede solucionar aquel problema. Y ahí se hundió, ¿sí? Ahí se hundió. Tuvo miedo, pero dio voces de auxilio. Señor, sálvame. Otra cosa, incredulidad, dijimos, temor innecesario.
duda o falta de fe. Y acá es interesante porque, como les dije recién, en cada libro, ¿sí?, en cada evangelio, dice algo diferente en cuanto a la fe. Y creo que nos tienen que quedar los tres conceptos. En Marcos leímos que les pregunta cómo, ¿no tenéis fe? ¿Sí? ¿No tenéis fe? En Mateo dice, hombres de poca fe. Y en Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? Fíjense que suena parecido, pero son tres cosas diferentes, ¿sí? Podemos o no tener fe, o tener poca, o que nuestra fe esté apuntando al lugar equivocado. Por ejemplo, no sé, estoy confiando en mis fuerzas, o estoy confiando en mi trabajo, o estoy confiando en lo que sea, en mi familia, o en cosas buenas tal vez. Pero está nuestra fe desalineada con Cristo, ¿sí? No está apuntando a Él, que tendría que ser nuestra verdadera, de donde tendría que venir realmente nuestra fe. Así que me gustó eso. Y cuando tenemos poca fe, así como leíamos recién que Pedro dice, Señor, sálvame, hundiéndose, ¿sí? En el versículo siguiente, Mateo 14:31, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A él también le dijo a Pedro, fíjense, pero me gusta este término, ¿no? Extendiendo la mano, asió de él, ¿sí? Le tomó. Y en esta noche, si alguno está pasando estas circunstancias, esta tormenta, se está hundiendo como Pedro, ¿sí? Y le puede decir al Señor, porque nos damos cuenta que de Él viene la solución, de Él viene la gracia, de Él viene el poder, ¿sí? Podamos estirar nuestra mano, que Él está estirando la de Él para asiarnos y para salvarnos. Estas personas no hicieron todo mal, ¿sí? Porque dijimos que en un momento fueron incrédulos, en otro tuvieron temor innecesario, tuvieron duda y poca fe, pero después vemos que tuvieron dependencia de Dios, porque le fueron a buscar a Jesús, lo fueron a despertar. Vieron que lo fueron me imagino yo, zamarreando desesperados, fueron a buscar de Él, ¿sí? Porque más allá del miedo, ellos buscaron a Jesús, dependieron de Él. En algunas partes, si no me equivoco, en el que leímos, le dicen maestro, pero en otros le dicen Señor. Fíjense que había un reconocimiento de Jesucristo como maestro y como Señor, al igual que tiene que haber en nuestra vida. Y el Señor nos dice, y lo conocemos todos en Juan 15:5, que separados de Él, ¿sí?, nada podéis hacer. No dice, pueden hacer las tareas, pueden hacer algunas cosas del trabajo, pueden levantarse a la mañana y tomar el colectivo, pero después en el resto dependan de mí. Él dice, porque separados de mí, nada podemos hacer, ¿sí? El texto decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, y la última parte es esta que estamos repitiendo. Qué importante es la dependencia de Dios. Y cuando hallamos al Señor en nuestra vida, en nuestro camino, ¿sí?, y Él nos salva, ¿sí?, encontramos calma. Es lo que encontraron estos hombres, ¿sí? Al oír a Jesús, trae la paz. En Él encontramos la calma. Hay un proverbio que dice, el 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No dice que no va a haber mal, como también dijimos que por más que estemos en la barca con Jesús, va a haber tormentas, pero dice que no vamos a tener temor y vamos a poder vivir tranquilos confiando en Él, ¿sí? Esto es Proverbios 33, perdón. 1:33. Así que qué lindo es poder de esta manera hallar la calma. Y por último, así como los encontramos aquellos que le siguieron a Jesús, encontramos a Jesús y simplemente de manera sencilla lo describimos. Por un lado, un Jesucristo humano, ¿sí? Que Él tiene tristezas, Mateo 26:30, no vamos a buscarlos, se los nombro nomás para que después quede registrado en el video. En tristeza, Mateo 26:37, crecimiento natural, Lucas 2:4, tuvo hambre, Lucas 4:2, pobreza, Lucas 9:58, tuvo un cuerpo físico, Lucas 24:39, tuvo cansancio, Juan 4:6,
tuvo sueño, Lucas 8:23, y justamente en este me quedo. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Dónde estaba cuando estaba la tormenta? Durmiendo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué estaba durmiendo, no? ¿Por qué él podía dormir tranquilo mientras los que lo seguían, buenas personas, seguidores de Cristo, ¿sí? No la clase de la escuela dominical, sino los seguidores de Cristo de ese momento, ¿sí? No pudieron. Y me vino a la mente automáticamente un salmo que me aprendí de memoria de chiquito cuando me daba miedo, y mi mamá me decía, lee, en esa época no sabía leer, pero me hacía repetir el Salmo 4:8, todos lo conocen, ¿no? En paz me acostaré, dice, y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces dije, claro, él estaba confiado en su Padre Celestial. Por eso podía dormir tranquilo mientras estaba la tempestad. Es asombroso, pero es así. Él conocía, él lo conoce, él conoce el poder de Dios en persona. Él mismo es Dios, ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo no iba a poder dormir tranquilo y confiado por más que haya turbulencias alrededor? ¿Sí? Así que por eso es que nos quiere mostrar quizás la palabra de Dios, que Jesús podía dormir ante este acontecimiento, porque él estaba tranquilo, confiando en el Señor y tenía paz en Dios, su Padre. También tenemos a Jesucristo divino, dijimos humano, divino también. Jesús es Dios y lo demuestra una vez más con este milagro, el que acabamos de leer, sí, que él calma la tempestad. Y en Juan 10:38 dice, mas si las hago, habla de las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, que estas cosas que hacía, los milagros que venía de hacer con la multitud, este milagro que hizo acá y los milagros posteriores, es para que conozcan al Padre en Jesús y a Jesús en el Padre, que eran uno. ¿Se entiende? Entonces es increíble, está buenísimo cómo el Señor es Dios, ¿sí? El Señor es humano y el Señor era Dios también. Y vemos la última, adelante última, dice por el dominio de Cristo, ¿sí? Otra característica que vemos acá de nuestro Señor, el dominio de Cristo. Y acá busqué, el dominio de Cristo es eterno, universal, es sobre la naturaleza, es sobre la iglesia, sobre los poderes celestiales, por ejemplo, dice 1 Pedro 3:22, ángeles, autoridades y potestades. Y acá se demuestra ese dominio de Cristo, cuando dice, calla, enmudece. ¿Vieron cómo dice? Leímos en el versículo 39. Dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Cómo deben haber sido esas palabras, no? Terribles, fuertes. Y él tiene el dominio justamente sobre todo. Y hay un salmo que se cumple acá, el 89:9, que dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Sobre la braveza del mar tuvo dominio el Señor. Sí, también dice, ese mismo versículo que leímos, el 39, dice, reprendió al viento. Y nos muestra ahí una autoridad, que es sobre todo, ¿sí? Una autoridad y un dominio que tenía sobre el mismo viento. Es la misma palabra, acá reprender, que en Lucas 4:39, cuando sana a la suegra de Pedro, que dice, reprendió a la fiebre, ¿sí? Sí, es la misma palabra que se utiliza y nos habla de que Él tiene poder sobre todas las cosas. Él tiene la autoridad sobre todo, sobre una enfermedad, o sobre el viento, o sobre el mar, o sobre lo que sea. Y por último, vemos en Jesucristo el poder divino. Y para describirlo hay un proverbio muy lindo, que es el 34, que dice, ¿quién subió al cielo? Son preguntas, pero están describiendo el poder del Señor. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Sí? Y qué lindo es cuando podemos tener respuesta para cada una de ellas, ¿sí? Y la respuesta es nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Cristo tuvo poder para calmar la tempestad, es lo que vimos hoy. Para perdonar pecados, Marcos 2:7, para sanar a enfermos, Marcos 2:12,
para proveer para la multitud, Marcos 8:4, poder para echar fuera demonios, Marcos 9:22, poder para levantar muertos, Juan 11:37, poder para conquistar y vencer la muerte, Juan 20:25. ¿Cómo no vamos a confiar en el Señor? Y quiero cerrar con la pregunta del texto que leímos hoy, el 41 de Marcos, que dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero no quiero cerrar este mensaje con una pregunta, quiero cerrar con la respuesta a esta pregunta. Vayámonos a Mateo, la historia que estuvimos tocando así de costado, que es la de Pedro, 14. Mateo 14:33. Esto que estuvimos hablando de Pedro, que el Señor le levantó, y algo muy parecido pasó, y el versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Dice, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, ¿y cuál es? ¿Quién es este? Verdaderamente eres hijo, con mayúscula, hijo de Dios. ¿Sí? Reconocemos en Jesucristo su divinidad, reconocemos en Jesucristo su poder. Y al igual que Él nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si estamos pasando una tormenta, si estamos pasando una tempestad, Jesucristo es poderoso, ¿sí? Para asiarnos, para levantarnos y poder seguir adelante, ¿sí? Y que cuando nuestra fe pelee, porque tenemos dos naturalezas y hay una constante lucha, que nuestra fe, ¿sí? A través del Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro, le demos lugar al Espíritu para que nuestra fe pueda vencer, ¿sí? La racionalidad, ¿sí? Y nuestra mente tan finita, ¿sí? Que podamos ver el poder de Dios, que podamos disfrutar y darle lugar en nuestra vida. Que podamos así poder meditar y orar en esta noche, teniendo y confiando en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.